Hola jóvenes, me da mucho gusto saludarlos y en este tema vamos a ver el 1.3, libertad, heteronomía y autonomía. Y tenemos nosotros que la libertad es un derecho natural de la persona, pero la libertad va a tener sus límites y sus condiciones. ¿Qué vamos a tener? Derecho natural de la persona quiere decir que nacemos con ese derecho. Nacemos nosotros con el derecho de ser libres, pero muchas veces creemos que la libertad es hacer lo que nos venga en gana y no es así. Nuestra libertad va a tener límites y va a tener condiciones. Y tenemos también que los principios éticos deben de tomar la guía de decisiones. Yo debo decidir qué hacer, pero con un principio ético. La toma de decisiones debe de ser guiada con el bien común y la autonomía del individuo. El bien común es pensar en los demás, saber que lo que yo decido tiene afectaciones también en los otros. Y la autonomía, es decir, que yo decido en primer lugar para mí, pero sin dejar de ver que mi elección afecta a los demás. Ahora, yo puedo tomar una decisión, pero esa decisión que yo tome en la autonomía, es decir, de manera libre y personal, debo de asumir también sus consecuencias, lo cual implica también una responsabilidad. El yo poder autodeterminarme con mis decisiones lleva la responsabilidad de asumir sus consecuencias o posibles consecuencias que se lleguen a dar de lo que yo he decidido. Las personas van a crecer a medida que son responsables de sus acciones. Por ejemplo, cuando son pequeños, las personas deciden, o el niño también decide en cierta libertad, tal vez no tan consciente, pero sí decide. Y si hace algo mal, va la mamá y se disculpa. Cuando nosotros ya crecemos, nosotros nos tenemos que hacer responsables de lo que hemos elegido. Y es ahí cuando nosotros vamos creciendo, nos vamos haciendo responsables de lo que hayamos decidido y lo que hayamos hecho. Relacionado con la libertad, vamos a tener la responsabilidad. Yo soy libre para decidir y debo de asumir la responsabilidad de lo que he decidido. Pero a estas dos, a la libertad y la responsabilidad, se va a añadir un nuevo concepto. Se va a añadir el deber. La interpretación del deber y los casos en que hay responsabilidad varían conforme distintas posturas éticas. Vamos a ver cuáles son estas posturas éticas y manejamos dos: las éticas autónomas y las éticas heterónomas. Vamos a tener nosotros que las éticas autónomas van a decir que el origen moral es inherente al ser humano, permanece en nuestro interior y no hay ninguna fuerza externa que guíe la voluntad, la cual se determina a sí misma. La ética autónoma va a decir que nosotros mismos somos quienes podemos decidir lo que querramos hacer o no hacer. En cambio, tenemos las éticas heterónomas. Dicen que el principio moral está fuera del individuo, quien va a carecer de autonomía para decidir hacer o no hacer. Estas dicen, el individuo en sí no decide qué hacer. ¿Por qué? Porque hay unas reglas externas que le van a decir qué es lo que puede y lo que no puede hacer, qué es lo que debe y lo que no debe de hacer. Entonces tenemos dos éticas, las éticas autónomas y las éticas heterónomas. Aristóteles, en su libro 2 de la Ética a Nicómaco, nos va a decir que solamente va a haber responsabilidad moral en los actos voluntarios, es decir, aquellos que yo quiera realizar, pero también estos actos deben de ser conscientes. Conciencia y libertad son condiciones básicas de la responsabilidad.
Por ejemplo, una persona que que padece esquizofrenia y en la esquizofrenia, en un ataque de esquizofrenia o en un lapso de esquizofrenia, mata a otra persona, podríamos decir, y es ahí donde entra la ética en conflicto, o entra también su parte a determinar si hay responsabilidad o no moral. ¿Por qué? Porque esta persona no es consciente y no es libre de hacer ese acto. Ella asesinó por sus características psicológicas que presenta. Entonces, para que un acto sea calificado moralmente, necesita tener dos condiciones: libertad y conciencia. Los actos involuntarios son aquellos cuyo origen no está en el sujeto, sino en una fuerza exterior o se actúa por ignorancia. Por ejemplo, si alguien de ustedes va y llega a una cama de hospital y hay una pastilla, y le dice el enfermo, dame esa pastilla, se la dan y la persona muere, ustedes estarían cometiendo un acto involuntario. ¿Por qué? Porque están actuando por ignorancia. No sabían que esa pastilla lo iba a matar. O bien hay una fuerza exterior cuando te dicen o te mueres tú o se muere tu familia si no haces tal o cual cosa. Entonces estoy actuando en forma involuntaria. Hay una fuerza exterior que me obliga a actuar de cierta manera. Hegel va a hablar acerca de la ética heterónoma de la siguiente manera y nos propone 4 pasos para entenderlo. Acuérdense, la ética heterónoma, es decir, está afuera de nosotros. Y dice que la historia es el tránsito del hombre hacia la libertad del espíritu. El hombre libre es resultado de un proceso histórico y él desea la libertad. El hombre no siempre ha sido libre, sino que el hombre llega a ser libre a través de todo lo que ha vivido, no el hombre en particular, sino la humanidad. Cuando el hombre se organiza en esta humanidad o en esta sociedad, surge el derecho. Y el ámbito del derecho es la libertad. El derecho, la ciencia del derecho, es la libertad. Él va a regular la libertad. El derecho regula la libertad. La libertad es un atributo de la voluntad. ¿Ok? Yo tengo la voluntad, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Bueno, pues lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo la libertad para hacerlo, para determinar los actos con la razón. Y continúan diciendo, la primera encarnación de la libertad es la apropiación, cuando el hombre dijo, este es mi terreno y nadie puede entrar en él. Y cuando los demás reconocen esa libertad y esa apropiación, se convierte en propiedad privada. El Estado, como tal, el Estado, la institución, el Estado al que pertenecemos, tiene el derecho de garantizar esa libertad. Y entonces, todos nosotros nos vamos a unir en un Estado. ¿Y cuál va a ser la finalidad del Estado? La finalidad del Estado va a ser procurar nuestras libertades, procurar nuestra seguridad, aun cuando para que el Estado nos asegure esa libertad, tengamos que ceder a unas libertades. Cedemos a unas libertades, pero ganamos muchas otras. Como por ejemplo, yo soy libre de matar a la persona que se pare aquí enfrente de mí. Tengo la libertad. Pero yo le cedí esa libertad al Estado de no poder matar a cualquier persona. ¿Para qué? Para obtener una libertad mayor. La libertad mayor que yo obtuve es el poder salir libremente a la calle sabiendo que nadie debe de atentar contra mi vida. Tenemos también nosotros las éticas autónomas, aquellas que van a postular que la voluntad moral es la única que debe dictar las leyes a las cuales se somete.
Sus principales representantes son Nietzsche. Y Nietzsche escribe un libro que se llama Así habló Zaratustra. En él va a decir que al hombre le compete inventar sus valores y leyes que rigen su conducta moral. A nosotros nos han dicho, es que hay valores que tú tienes que cultivar, como por ejemplo el respeto, la tolerancia, la solidaridad. Pero pregunta Nietzsche, ¿quién te dijo que realmente esos valores son los que valen para ti? Entonces tú tienes que destruir todos esos valores, crear tu propia escala de valores y dictarte a ti los valores que para ti van a ser importantes. Tal vez a ti te dijeron que el valor más importante es la honestidad, pero ¿qué tal si a ti la honestidad no te representa nada? A ti lo que te representa mucho es el placer y tú lo pones hasta arriba. Pues para Nietzsche estaría bien eso, estás teniendo una buena vida, te estás dedicando a hacer tu propia escala de valores, dictarte tú mismo aquellos valores que te van a regir. Otros que hablan también de ética autónoma va a ser Sartre, el cual nos va a decir que cada individuo es libre de actuar conforme a sus elecciones. O sea, tú puedes elegir hacer o deshacer lo que tú decides, pero sabiendo que esa libertad implica la total responsabilidad no solo de su existencia, sino también de los demás. ¿Por qué? Porque tal vez cuando yo realizo una acción, esta va a repercutir en algún otro ser humano, lo conozca o no, pero saber que cuando yo elijo va incluido el que yo elegí un destino también para otro. Y por último, vamos a tener nosotros a Kant. A Kant lo ponemos como ética autónoma y nos parece el más sensato. Él formula una máxima que se llama el imperativo categórico y va a decir esta: obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne una ley universal. ¿Qué quiere decir? Que la manera en la cual tú actúes sea la manera en la cual se tenga que comportar todos los demás. ¿Okay? Espero haya quedado comprendida la clase. Saludos a todos.